Se desploma el valor de ciertos jugadores del Fútbol Club Barcelona en el mercado, por mucho que desde la prensa te los intenten inflar un día tras otro, tras otro, tras otro, y el Real Madrid sigue dominando con puño de hierro. Más de la mitad de los 10 jugadores más valiosos de la liga visten la camiseta blanca. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que de vez en cuando me gusta traer este tipo de vídeos al canal, vídeo en el que analizamos los valores de mercado, que suele coincidir con las actualizaciones de Transfermarkt, que es la web especializada en este tipo de historias. Y que, de hecho, en este parón que por fin ha finalizado, han actualizado, ¿no?, su tabla de valores de mercado, tanto en Bundesliga, Premier League, Serie A, Liga, Liga Española, etcétera, etcétera. No vamos a hacer un repaso global, ni mucho menos, creo que no, a estas alturas por lo menos no interesa tampoco mirar a ver, o sea, quiero decir, no interesa en este canal sobre todo hacer un vídeo de cómo está la Premier, cómo está la Serie A, tal. Nos vamos a centrar en la liga. Y es un vídeo que me apetecía hacer porque se ha recrudecido toda esta campaña desde Barcelona de poner por los aires el valor de los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Si os acordáis, en los últimos días nos han comentado que se ofrecían 100 millones por Rafinha, que se ofrecían 200 millones por Lamine Yamal, que se ofrecían 35 millones por Héctor Ford cuando su cláusula de rescisión es de 10 millones de euros. Es decir, se inflaban de manera totalmente surrealista los valores de mercado de ciertos futbolistas. Yo supongo que por un tema de se aproxima el mercado veraniego, quedan un poco más de 2 meses para que empiece, o 3 meses casi para que empiece ese mercado, y queremos que, yo qué sé, de cara a clubes que pudieran estar interesados, exista la sensación de que hay pujas muy altas por los futbolistas del Barcelona, cosa que yo nunca he entendido, porque doy por hecho que me lo invento. Si un club quiere a Lamine Yamal, por ejemplo, no se va a creer, conociendo cómo funciona la industria del fútbol, que haya otro que ofrezca 200 millones de euros. Si me dices que por Lamine Yamal hay una oferta de 120, que ya me parece alta, todavía entraríamos ahí en una especie de debate interesante en el que el club que quiera Lamine Yamal diga, cuidado porque aquí hay una puja en la que hay un club que ha puesto 120. Ahí sí que ya me lo puedo creer, pero cuando disparas los precios o los números hasta 200 kilos, o en el caso de Rafinha hasta 100 millones, pues no es que estés jugando ahí un poquito al despiste o intentando hacerle un favor al Barça en este sentido, estás haciendo el ridículo, básicamente. Voy a mostraros la tabla de Transfermarkt, como suelo hacer siempre, y repito lo mismo que digo siempre. Son valores orientativos. Son valores orientativos, son cifras aproximadas, tal, que te sirven más de contexto que para que tú pienses que es algo científico y exacto, ¿no? Hay evidentemente valores que pueden variar, pero que es una buena muestra de cómo está sobre todo la liga de Tebas y Negreira. Aquí os lo dejo, los 10 primeros clasificados de esa lista, repito, tras la última actualización de Transfermarkt. El valor de mercado más alto es el de Jude Bellingham, que a sus 20 años y después de haberla roto en el Real Madrid en estos primeros meses de su estancia en el club blanco, supera o se acerca, mejor dicho, a los 200 millones. Dicen que tiene un valor de mercado de 180 kilos. Vuelvo a repetir que son orientativos, que no es algo exacto y que pueden bailar, obviamente. Vinicius el segundo con 150, Rodrigo el tercero con 100 millones de euros. Ese es el podio copado por jugadores del Real Madrid, pero es que el cuarto también es un jugador del Real Madrid, Fede Valverde, cuya temporada está siendo extraordinaria. 25 años, 100 millones de euros. Aparece Gavi como primer jugador no del Real Madrid en esta lista, 90 millones de euros. Yo creo que ese valor de mercado está en duda. Habrá que ver cuando Gavi vuelva de su grave lesión cómo vuelve, cuál es su nivel y evidentemente dependiendo de eso se le mantendrá el valor, se le bajará o incluso se le puede llegar a subir. Al final Gavi ha tenido una lesión lo suficientemente grave como para tener mucho cuidado con este tipo de historias. Tchouaméni, sexta posición, 90 millones. Eduardo Camavinga, séptima posición, 90 millones. El primero que sufre una bajada importante es Pedri, que me suena que antes de esta actualización tenía 100 millones de euros de valor de mercado, que era totalmente incomprensible. Ya baja a 80. Pedri, que está haciendo una temporada bastante gris, lastrado por las lesiones, que sigue sin tener regularidad y que eso poco a poco le va a ir minando, obviamente, y que ahora son 80, que seguramente sean menos,
pero que como se vuelva a pasar otra temporada a este nivel, sin tener regularidad y sin ser decisivo en el Fútbol Club Barcelona, seguramente el valor ya se desplome incluso por debajo de los 70 o 65 millones de euros. Lamine Yamal, subidón, llega a los 75 millones de euros, me puede cuadrar. Es una cifra que yo esta sí que la considero bastante próxima a la realidad. No me extrañaría que cualquier club pusiera cerca de 70-75 millones de euros encima de la mesa por Lamine Yamal. Es un niño, pero es un jugador que tiene una pinta extraordinaria. Y acabamos en el top 10 con Militao, 70 millones de euros, que yo le pongo en un mismo caso como el de Gavi, ¿no? Estamos hablando de un jugador que ha sufrido una gravísima lesión, que va a volver ahora, de hecho, a la dinámica del grupo, que volverá a jugar y habrá que ver cómo vuelve. Está en edad, por la típica edad que se dice que el jugador ha alcanzado su madurez competitiva y que puede ofrecer su mejor versión, ¿no? Se suele decir eso. Está en una edad en la que, si regresa bien de la lesión, podrá dejar todavía un gran rendimiento y seguramente esos 70 millones de euros puedan ser más. Si sufre después de la lesión, si no vuelve a ese nivel, incluso podría bajar. Pero es que si nos vamos más allá del top 10, Frenkie de Jong también ha sufrido un gran bajón, es otro que desploma su valor de mercado, por debajo incluso de los 75 millones de euros. Aún así es una cifra que me encaja, es decir, no me extrañaría que un club pusiera 65 o 70 millones de euros por Frenkie de Jong, pero recordad que hace más o menos un año, año y algo, se hablaba de 100 millones, ahora es casi imposible que ofrezcan 100 millones de euros por Frenkie de Jong. Ronald Araujo se mantiene en esos 70 millones de euros. Taque Cubo de la Real Sociedad, que el Real Madrid tendría un porcentaje en caso de venta, también se mantiene en esos 60 millones de euros. Nico Williams, por un tema de cláusula, 50 millones de euros, al igual que Mikel Merino y Mikel Oyarzabal. Me sorprende mucho lo de Mikel Oyarzabal. Yo creo que el nivel de Mikel Oyarzabal, cómo ha vuelto después de su lesión, es uno de esos casos que yo creo que le va a ir bajando paulatinamente su valor de mercado. Rafinha, 50 millones de euros. Este es el típico caso de jugador inflado por la prensa. Te han estado hablando toda la semana de una oferta de 100 millones de euros. Es falso. Está más cerca el valor real de mercado de Rafinha, según la tabla de Transfermarkt, que según lo que te cuenta la prensa catalana. Yo creo que por Rafinha no hay nadie que pague a día de hoy más de 60 millones de euros. Y ya me parecen demasiados. Jules Koundé ha bajado su cotización, su temporada no está siendo buena, a lo mejor está siendo castigado por aquello de tener que jugar en banda derecha en muchas ocasiones, pero desde luego que no está siendo el jugador que parecía que iba a ser, sobre todo tras la gran temporada anterior que hizo, y su valor de mercado ya va a los 50 millones, como Zubimendi. Y ya en el caso de Alejandro Valde es otro que se ha desplomado su valor de mercado. Estaba siendo una de las sensaciones del fútbol español, uno de los mejores laterales izquierdos del panorama, iba a decir europeo, pero a lo mejor es un poco exagerado, pero seguro del panorama español. Lo que pasa es que este año, entre tema físico y tema de que su rendimiento no ha sido esperado, ha bajado y es uno de tantos casos de jugadores del Fútbol Club Barcelona que han ido evidentemente deteriorando su valor de mercado. Se ha desplomado en ese sentido el valor de mercado de varios jugadores del Fútbol Club Barcelona, algo que, por ejemplo, Laporta and Company le da muchísima importancia, porque para eso te cuentan el rato como te lo cuentan, manosean todo ese tema de ofertas espectaculares por jugadores, y ya habéis visto que ya no es que ninguna oferta se acerque a los valores de mercado que se muestran en una web especializada como la de Transfermarkt, que también tiene errores, sino que están totalmente alejados de la realidad. Lamine Yamal, 75 millones, me cuadra. 200 que te están hablando es imposible. Rafinha, 50 millones, me puede cuadrar. Los 100 millones que te están marcando son imposibles. Entonces, creo que Transfermarkt, repito, siendo orientativo, nada exacto, está bastante más cerca de la realidad que el propio entorno del Fútbol Club Barcelona, que está inflando jugadores porque saben que por la temporada que se está realizando, sus respectivos valores de mercado se han ido hundiendo. Y bueno, al final queda pues el Real Madrid, como hemos visto, que de los 10 primeros puestos tiene a 7 jugadores de los más valiosos de la liga. No es casualidad. Evidentemente no es casualidad. Una cosa es lo que te cuente la prensa catalana, relato, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que el Real Madrid sigue teniendo a casi todos los jugadores del top 10 colocados ahí como los más valiosos de cara al mercado. Muchos, o varios, perdón, por encima de los 100 millones de euros, y casi todos ellos cercanos a esos 80, 90 millones de euros. Y mientras en Can Barça, pues donde ellos dibujan 200 o 100, la realidad dibuja 70 o 50. No pueden engañar durante mucho más tiempo. Otra cosa es que ellos se lo crean. Ahí yo ya
ni entro ni salgo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.